olvidéis de los que pusieron el cimiento de vuestra fe, no os olvidéis, porque el Dios que les guió en el pasado es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy y nos llevará hasta la santación. No os olvidéis de los que pusieron el cimiento de vuestra fe, no os olvidéis, porque el Dios que les guió en el pasado es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy y los llevará hasta la santación. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos cómo en el pasado nos guió. Si vemos cómo en el pasado nos guió. Oh joven fiel, para esta hora ya has venido. Dios te llamó, no lo olvides, pues aquí está la paciencia de los santos. Guardarán la ley de Dios. La fe de mi Jesús, los que saldrán de las tinieblas a la luz. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos cómo en el pasado nos guió. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Señor y Dios. y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, sabemos cómo en el pasado nos guió. Si vemos cómo en el pasado nos guió. Si vemos cómo en el pasado nos guió. Amén. Un feliz sábado, mis hermanos. Bueno, para mí es un privilegio muy grande, de verdad, tener a un grupo de jóvenes. Hoy en día, déjenme decirle a mis hermanos que muy pocas iglesias tienen ese privilegio.
Y bueno, hoy tengo yo ese privilegio de hablarle a los jóvenes. Y yo estaba pensando, bueno, ¿qué temática vamos a tratar a los jóvenes? Ustedes están viendo el título, Volviendo a los ideales. Y alguno dirá, ¿pero qué ideales? Pues son esos que ustedes están viendo, ¿eh? Esos son nuestros ideales. Estos son los ideales de la iglesia, la juventud alrededor del mundo. Y ustedes ven que son desafíos, cada uno de esos son desafíos. Y para cumplir esos desafíos, mis queridos jóvenes y hermanos, lo más interesante es que podamos construir en la vida la fe en el Señor. Si deseamos cumplir estos ideales de todo corazón, solo a través de la fe en el Señor Jesús. Ustedes saben que la fe en el Señor Jesucristo es la confianza en Él, confiar en Él. Es lanzarnos en sus brazos, creyendo que Él nos sostiene. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el mundo como esté a nuestro alrededor de convulsionado y todo vaya contra nosotros, contra el cristianismo, contra todo lo que se llama el Señor, el joven de fe, el joven que ha depositado su confianza en el Señor, es un joven que cumplirá los ideales para la gloria de Él. El tiempo es corto y yo quiero avanzar, mis hermanos, y hay un personaje en las Sagradas Escrituras que yo estaba pensando, bueno, y al último yo dije, bueno, vamos a hablar de este joven. Es Daniel. Muchos conocen a Daniel por las profecías, pero muy poco conocen a Daniel del por qué Daniel llegó a un lugar extraño, un lugar raro, un lugar que no era su hogar, y él llegó allí. Y eso es lo que vamos a mirar. La edad, la Biblia no nos dice a qué edad llegó, pero más o menos calculando los tiempos, alrededor de los 17 años. Más de 17 años no, pero alrededor de... Era una adolescente, entre adolescente y ya los 17 años. Él llegó. Llegó a una tierra llamada Babilonia. Y bueno, los que conocen un poco de historia saben que Babilonia no era un lugar cualquiera, era la metrópoli de todo el mundo. Era un lugar de gran fama. Era el centro de toda la cultura, de la religión, era el centro de la economía. Y ustedes se imaginan, mis hermanos, cuando una ciudad es el centro de la cultura, el centro de la economía, el centro de la religión, hermanos, lo que hay allí es inmoralidad y lo que hay es muchas cosas menos aquello que va a ayudar a un joven o a una señorita a seguir los ideales del Señor. Bueno, vamos al capítulo 1 de Daniel. Y vamos a leer los versículos 1 y 2, así rápidamente. Y ustedes, me gustaría que me acompañaran, porque vamos, en la introducción del tema, vamos a mirar un poquito de historia. Vamos a ver la historia del por qué el pueblo de Judá llegó a Babilonia. Nos dice el versículo 1 que en el tercer año del reinado de Joacim, ese tercer año del reinado de Joacim en la Biblia y en la historia y todo esto nos ubican alrededor del año 606-605 antes de Cristo. Joacim era el rey de Judá y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Hay algo que se me había olvidado decirles. Babilonia junto con Egipto en la Biblia tienen una tipología, y la tipología es el mundo. Es todo lo contrario a el pueblo de Dios.
Si en las escrituras se nos dice que el pueblo de Dios anda así, de esta manera y de esta manera, Babilonia o Egipto dice no. La gente tiene que andar como el mundo dice que hay que andar. Bueno, y nos dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, él llegó a Jerusalén y la sitió. Es decir, la rodeó y la tomó. Y dice el versículo 2 que el Señor entregó en sus manos a Joacim. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué fue lo que hizo Joacim? Y no solamente Joacim, habían otros reyes que hicieron cosas malas. Que en vez de ser ejemplo para la juventud y ejemplo para el pueblo, lo que hicieron fue cosas de paganos. Y nos dice que entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Qué triste situación, una situación. Fueron tomados de su tierra, de Judá, ahí donde estaban. En ese lugar no les faltaba nada, tenían sus familias, tenían sus cosechas, tenían sus casas, tenían todo, estaba muy bien, tenían su templo. Y de un momento a otro, por culpa de los reyes, viene Nabucodonosor, los sitia y se lleva los utensilios. Y déjenme decirle, mis hermanos, que no solamente se llevó los utensilios, se llevó lo mejor de la ciudad. ¿Alguno quiere decirme qué era lo mejor de la ciudad? Los jóvenes. Se llevó los jóvenes. Y en el tema vamos a descubrir que el mundo quiere lo mejor y son los jóvenes de la iglesia. Vamos a ir rápidamente al segundo libro de Reyes, el capítulo 20. Y aquí vamos a ir entendiendo qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Segundo de Reyes, el capítulo 20, el versículo 12. A partir del versículo 12, muchos recuerdan esta historia. Es la historia de la enfermedad de Ezequías. ¿Todos la conocen? Fue un rey que estaba enfermo y empezó a llorar y a llorar y a llorar y decir, cuando de pronto viene y lo visita el profeta. ¿Qué profeta era? Isaías. Lo visita y le dice, mira, el Señor ha dicho esto y te vamos a prolongar 15 años más. En ese contexto aparece una escena muy interesante. Y esa escena es que vinieron, porque lo que sucedió no era para cualquier cosa, era una persona que estaba lista para morir y el Señor lo sanó. Y eso era un milagro. Y la fama de ese milagro se extendió por todo hasta que llegó a los oídos de Babilonia. ¿Y quién creen ustedes que era el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Y dijo, uy, eso está interesante, vamos a mandar embajadores para ver y escuchar de primera mano qué fue lo que sucedió con el rey. Y nos dice el versículo 12 que en aquel tiempo Merodach-Balán, hijo de Rabalán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los atendió, les mostró toda la casa, les mostró sus tesoros, el oro, la plata, las especias, les mostró los ungüentos, todos estos menjurjes preciosos, el depósito de sus armas y todo lo que había allí en sus tesoros. Y es más, dice que ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le hace una pregunta. Y la pregunta fue, oye, ¿de dónde vienen aquellos hombres?
Y él dice, de tierras lejanas, ellos han venido de Babilonia. Ah, interesante. Y le hace una pregunta, ¿y qué vieron en tu casa? Y entonces él orgullosamente dice, pues yo le mostré todo lo que había en la casa y ninguna cosa yo les escondí. Se lo mostré todos mis tesoros. Y entonces Isaías le dice al rey, mira, tengo una palabra, un mensaje del Señor. Y ese mensaje dice así, versículo 17. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado ¿a dónde? Ay, qué situación. Sin quedar nada. Sin quedar nada. ¿Qué se llevaron? ¿Se llevaron qué cosas? Se llevaron los tesoros de quién. Y además, ¿qué se llevaron? Se llevaron los utensilios del templo. Y aparte de eso, se llevaron lo más precioso. Los jóvenes. Pero a mí me llama, yo no quiero pasar por alto porque aquí hay algo absurdo. Esto es una persona, un bellaco realmente. Mire lo que este rey dice. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra que has hablado de parte de Jehová es buena. Pues pensaba, al menos en mis días habrá paz y seguridad. Cuando por culpa de él, en parte, porque no solamente él fue el culpable de la desgracia de que ellos fueran sitiados y llevados en cautividad, pero él, en vez de mostrarle sus tesoros, debía de haber mostrado y darle la honra y la gloria al Señor. Esa era la situación. No había que mostrarle otras cosas más. Los mensajeros no venían con otro propósito. Ellos venían a ver qué era lo que había sucedido. Ellos no venían a ver tesoros. Pero hermanos, yo creo que de una u otra manera nosotros somos como el rey Ezequías. Y estamos cometiendo un grave pecado. Porque a veces en la crianza de nuestros hijos actuamos de esta manera. Por culpa de nuestra influencia, por culpa de nuestros actos, por culpa de nuestras decisiones erróneas, años más adelante son nuestros hijos o los hijos de sus hijos los que van a sufrir las consecuencias. Y como padres nosotros tenemos la solemne responsabilidad de ser ejemplo en palabra y en obra de nuestros hijos. Y muchos actúan como Ezequías. Es que esto no, esa desgracia no me va a tocar a mí, así que yo estoy feliz, estoy en paz. Pero no es así. Vamos más adelante al capítulo 23 y vamos a ver otro personaje aquí. En el capítulo 23, ahí mismo del libro, a partir del versículo 34, encontramos y aparece este nombre. Dice, entonces el faraón Necao puso como rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre. Este faraón, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de Josías, ¿a quién puso? A Joacim. Miren ustedes lo que hace el rey o el faraón. Y ya les dije, ¿qué hace Faraón? Faraón es una tipología del mundo. Babilonia es otra tipología del mundo. ¿Qué fue lo que él hizo? Cambió un rey que le correspondía, rey de Judá, y puso otro. Y al que puso, él se llamaba Eliaquim. A dice, le cambió el nombre por Joacim. El faraón le cambió nombre a ese rey. Y yo mirando,
Joacín quiere decir Dios levanta. Pero realmente, ¿a quién levantó a Joacín? Fue el mundo. Yo estoy usando las dos cosas, ¿eh? Ustedes me van a entender. Pero fue el faraón el que le puso, el que lo levantó en el reino. Bueno, vamos al capítulo 24. Yo quería decirle esto porque en Daniel 1:1 aparece ese Joacín. Pero él no se llamaba así, él no se llamaba Joacín. Él se llamaba como Eliakim. Y le puso, sería bueno que lo miraran. Vayan a la IA. Capítulo 24, los versículos 1 al 3. Estamos en la introducción apenas, hermano, no se me vayan a estresar. El versículo 1 dice: en su tiempo Nabucodonosor, aquí apareció Nabucodonosor. Recuerden, mis hermanos, estamos diciendo esto para entender por qué llegaron a Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió en campaña, y Joacín, ¿qué es lo que significa Joacín? Dios levanta. Se convirtió en su siervo por ¿cuántos años? 3 años. Y estos 3 años, hermanos, lo vamos a ver más adelante. Porque quiero decirle, mis hermanos, que Babilonia, como Egipto, solo necesitan 3 años para subordinar al que le plazca. Ustedes, como son bastante ágiles, el mundo solo necesita 3 años para doblegar lo que él quiere doblegar. Y nos dice: pero luego volvió a rebelarse contra él. Jehová envió contra Joacín fuerza, y escúcheme bien, este Joacín era hijo de un buen rey. ¿Algunos recuerdan? Joás era un buen rey, pero sus 2 hijos le salieron descarriados, eran malos, y Joacín hacía lo malo a tal punto que Dios tenía que levantar pueblos para que fueran en contra, para poderlos disciplinar. Y envió contra Judá para que la destruyeran conforme a la palabra que Jehová había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Versículo 3: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para apartarla de su presencia por todos los pecados cometidos por, y aquí entra otro personaje, Manasés. Los pecados cometidos por Manasés. ¿Quién era ese Manasés? Era otro rey. Pero si Joacín hizo lo malo, es que no hay que decirlo. Pero Dios enviaba a otros pueblos, Dios levantaba otros pueblos para disciplinar a Judá por culpa de los reyes. Y nos dice el versículo 4: ¿por qué razón o qué fue el clímax, lo máximo que Manasés cometió, que realmente era una abominación? Y nos dice que por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Por tanto, Jehová no quiso perdonar. ¿Qué fue eso? Cuando vemos la historia de Manasés, vemos que él ofreció hasta su propio hijo en sacrificio a Baal. Y termina diciendo esto, mis hermanos, que la escritura guarda estricto registro de las cosas que hicieron los reyes de Israel. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Es una pregunta. Sí está. Y hermanos, es que Dios prefiere, hermanos, que su pueblo viva en cautividad en una tierra pagana, que viviendo en paganismo en una tierra santa y deshonrando el nombre de Él. Por eso es que Dios mandó
a otros pueblos. Y Dios, aquí es donde vamos, ahora sí, a Daniel capítulo 1. Y aquí es donde llegamos a la historia. Recuerden, mis hermanos, Dios a veces prefiere que nosotros vivamos en cautividad por culpa de nuestras acciones en una tierra pagana, que permanecer viviendo en una tierra santa, pero paganamente. ¿Sí me siguen ahí, jóvenes? Bien. Nos dice el versículo 1. Ya tenemos el espacio y el tiempo, el año. En el tercer año de reinado de Joacim. Y tenemos el lugar, Babilonia. En el versículo 2 nos dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim. Y ya sabemos de la historia, por qué fue lo que hicieron y por qué llegaron ahí. Ahora nos dice el versículo 3, porque Babilonia no solamente tomó los tesoros que tenían los reyes allí atesorados, también entró al templo y cogió los vasos de oro y todos los utensilios de oro. Y también llegó y cogió a lo mejor que tenía el pueblo, los jóvenes. Pues bien, a partir del versículo 3 nos aparece este relato. Y dijo el rey a Aspenaz, Nabucodonosor dice a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajese, oigan bien mis hermanos, que trajese de los hijos de Israel, número 1, que sean del linaje real de los príncipes. ¿Era lo mejor? Número 1, que fueran príncipes, linajes. ¿Qué dice la escritura, el apóstol Pablo, que somos nosotros? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. Somos un real sacerdocio y por eso, hermanos, el mundo no desea que nosotros cumplamos ese ideal. Ahora, número 2. Muchachos en quienes no hubiera tacha alguno, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las lenguas y las letras de los caldeos. Interesante. Estos jóvenes príncipes eran muy sabidos. Intelectualmente tenían conocimiento, eran buenos muchachos. Ahora nos dice el versículo 2, y les señaló el rey una porción diaria, la comida del rey y el vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, a fin que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Número 2, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Número 1, ¿qué es lo que quieren? Lo mejor. Los jóvenes bien instruidos, bien afirmados espiritualmente. Jóvenes que sean disciplinados. Porque el mundo no va a querer aquello que está en el mundo. ¿Para qué? Si ya lo tiene. Él va a querer aquello que se quiera superar, que se quiera salir adelante. Eso es lo que quiere. Número 2, los quiere adoctrinar, porque es la comida que el rey come y la bebida que el rey bebe. Y los quiere adoctrinar ¿por cuánto tiempo? 3 años. El mundo solo necesita 3 años para hacer ese trabajo.
Hermanos, y yo les voy a decir un asunto. Aquí, infortunadamente, no podemos, no lo hay. Y por eso es que la labor de padre y la madre es tan importante. Aquí no podemos escoger, y entonces dice, bueno, los niños, nuestros hijos desde temprana edad van a las escuelas públicas. A las escuelas públicas. La educación es obligatoria y alguno me puede discutir esto y yo no voy a entrar en una apología en esto. Pero si nuestra iglesia tuviera un centro educativo, sería menor el impacto del mundo. Pero muchos de nosotros como padres los enviamos. Y lo peor de todo es que los enviamos y los aventamos allá. Y empieza el mundo a hacer un adoctrinamiento. ¿Y qué clase de adoctrinamiento empieza a hacer? Empiezan a adoctrinarlos en cuanto a Dios y que ya no existe Dios y que ahora es una bacteria, y empiezan a hacer tantas y tantas cosas, y entonces el mundo empieza ahora a decir que las ideologías de género y que esta cuestión, y que ahorita pues los trans y los gays y todo este asunto es muy normal, y que nosotros, y que no se extrañe si alguno de ustedes escoge ser así, escoge cambiar su sexo. Ustedes pueden hacerlo, simplemente vayan ustedes a la comuna y lo hacen, así de sencillo y fácil. Y es un adoctrinamiento constante. Solamente necesitan 3 años en la mente de un niño, que su mente está tan tierna para ser moldeada como el mundo quiere, para que ellos beban la comida del rey y que pues, la bebida del rey, que puedan comer lo que el rey les imponga a hacer. Eso es adoctrinamiento. Número 2. Y número 3, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesach; y a Azarías, Abednego. Cada uno de los nombres, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, tienen nombres acerca de Dios. No lo vamos a tocar porque el tiempo nos da. Pero resulta que Babilonia les puso y les cambió nombre. Y lo tercero que hace Babilonia es cambiarles de identidad. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué identidad tenemos nosotros como jóvenes? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos adventistas, joven adventista? ¿Cuál ha sido su identidad durante muchos años? ¿O usted es uno de los que dice, es que hemos llegado a este mundo y nosotros tenemos que, oigan bien, 2 puntos, ¿qué? 2 puntos. Es que tenemos que adaptarnos a esto. Es que tenemos que adaptarnos a la cultura de aquí. Oigan bien, hermanos, porque la cultura que nos están metiendo durante esos 3 años que ya son proféticos, es que, miren, tú a lo que veas o a lo que vieres, haz, ¿cómo es? A la tierra que tú fueres, haz lo que vieres. Y así nos adaptamos y empezamos a cambiar nuestra identidad. A nivel familiar, yo quisiera decir muchas cosas de esto, hermano, pero el tiempo no da. A nivel de iglesia también. No, es que ahora en la iglesia se permite hacer así, esto y esto, y empezamos a cambiar y empezamos nosotros a hablar de estas cosas que podemos nosotros hacer que en otra iglesia. Es que otra iglesia lo hace, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?
es que no es nada de malo. Es que un poquito de esto, un poquito de lo otro. Hermanos, recordemos 3 cosas que Babilonia hace. Número 1, ¿cuál es la primera? Toma lo mejor a la juventud, porque con ello se quiere asegurar precisamente lo mejor, porque sabe que le puede sacar dividendo. Número 2, ¿qué es? Los adoctrina, la comida y la bebida del rey. Y número 3, les cambia de identidad. Bueno, mis hermanos, y ya terminando el tema, miren lo que pasa, porque aquí entra un joven. Entra Daniel, versículo 8. Y Daniel hace 2 cosas. 2 cosas que son un ejemplo y una inspiración para todo joven y todo hermano aquí presente. Porque el primero dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Primera cosa que hizo fue, propuso en dónde. Hermano, eso no era una cuestión de emoción. Era un asunto de convencimiento claro de sus principios, que eran su identidad. Y él no estaba dispuesto a negociarlo ni con el rey. Y si ustedes leen el pasaje, por causa del tiempo no puedo, pero ustedes se van a dar cuenta que el mismo Asperjas y el auxiliar de él, ellos dijeron, pero Señor, usted lo que está pidiendo, eso nos va a costar a nosotros la cabeza. La primera cosa que Daniel dijo fue, voy a proponer esto en mi corazón. Yo no voy a dejar que me adoctrinen. Y esto no fue una cuestión de los 3 años, no. ¿Ustedes saben cuántos años duró Daniel en Babilonia? Al final del capítulo te da una señal. Dice el versículo 21 que así continuó Daniel, versículo 21 del capítulo 1. Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Y la historia nos dice que eso fue alrededor del año 537. ¿Sí? En el año 539 fue cuando los persas invadieron Babilonia y las llevaron. Pero en Babilonia, lo que concierne a Babilonia, fueron alrededor de casi los 70 años. Y yo olvidé decirle una cosa, porque había un pasaje que yo no lo vi, no se los di a ustedes. Porque el profeta Jeremías, cuando ellos estaban en el exilio, cuando iban camino, el profeta Jeremías le mandó una carta al pueblo, diciéndoles, miren pueblo, vamos a leerlo. Yo quiero que vayamos allá, porque es importante. Jeremías, el capítulo 29. Yo olvidé decirles esto y lamento que tenga que hacer este paréntesis, pero es importante. Cuando ellos llegaron a Babilonia, el profeta les manda una carta de parte del Señor. Y el versículo 1 dice de esta manera: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes, profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Y la carta dice así, versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5:
edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestros hijos, para que tengan hijos e hijas, multiplicados allá y no disminuyáis. En otras palabras, ¿qué les dijo? Mire, acomódense. Acomódense. Sigan su vida común y corriente. Yo los llevo a ustedes allá como un castigo, pero sigan su vida tranquilos. Cásense, tengan hijos, construyan casas, esto. ¿Por qué? Versículo 19. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos ¿qué? ¿Para hacerlos qué? Estoy en versículo 10. Para hacerlos volver ¿a dónde? ¿Y cuál es ese lugar? Volver otra vez a Jerusalén. Es decir, ¿cuántos años iban a durar allá? Muy bien, 70 años que iban a estar en cautividad. ¿Cuántos años nos ha dicho el Señor que nosotros tenemos que esperar? Todavía el Señor no lo dice. Él no dice cuánto tenemos que esperar, hermanos, pero el Señor sí dijo que Él vendría, y esa es la fe que convence al mundo y fortalece al mundo, que Él va a cumplir su promesa. Y ahora sí, volvamos, porque resulta que de esos 70 años, Daniel, ¿cuánto tiempo se mantuvo firme? Todos los 70 años y un poco más. Se mantuvo firme hasta que Esdras firmó el decreto en que el pueblo, ahora sí, ustedes pueden regresar a reconstruir el templo y a reconstruir las murallas y a reconstruir la ciudad. Pero Daniel se mantuvo, número uno, no se contaminó durante esos 70 años. Y hermanos, nosotros solo nos falta... No, es necesario solo 3 años de que nuestros hijos vayan a las escuelas públicas y verá cómo después llegan a tu casa con tantas cosas en la cabeza. Y nosotros como padres no hacemos nada. Estamos como Ezequías. Es que ese no es mi culpa, eso es lo tuyo. Tú mira a ver cómo te defiendes en el mundo. Yo me preocupo por mí. Y lo número 2 dice, versículo 8, pidió por tanto al rey de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Número 1, resolvió en su mente con convicción de que no se iba a contaminar. Y número 2, ¿qué fue lo que hizo? Habló. Expresó lo que él pensaba. Y él dijo, yo no voy a perder mi identidad. Así fuera que le costara la vida, hermanos. Pero él con convicción, con argumentos. Y hermanos, yo lamento mucho que voy a poner solo un ejemplo que nosotros comúnmente lo negociamos. Y es acerca del sábado. El Señor dice en su palabra, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Es un mandamiento. Santificar el día de reposo es un mandamiento. No hay discusión alguna. Pero nosotros como empezamos nosotros a divagar en nuestra mente, ¿verdad? Pero y es que si yo no tengo ese trabajo, ¿cómo voy a? Y todas esas cosas pueden ser argumentos muy sólidos. Pero hermano, ¿dónde está la fe y la confianza en los ideales que el Señor nos ha puesto? Y entonces empezamos nosotros a tener miedo. En mi mente está el convencimiento. El Señor ha dicho el sábado.
pero nunca hablo y no voy delante de mi jefe y lo confronto y me siento con él y yo le digo, ¿sabe qué fue lo que hizo Daniel? Algo muy sencillo. Daniel habló y le dijo, mira, danos a nosotros solo legumbres y agua. Por 10 días le puso la solución. Esto es así. Y si al cabo de 10 días, nosotros, ahora sí, nosotros estamos pálidos, mal, demacrados, entonces haz con nosotros lo que tú quieras. Pero lo puso entre la espada y la pared. Y nosotros, hermanos, que tengamos nuestro convencimiento en todo, no solamente del sábado, en todos los principios que dan razón de nuestra identidad como adventistas del séptimo día, nosotros no solamente tenemos que pensarlo, sino que hablarlo, decirlo. Y no demos las cosas por sentado. Daniel estaba hablando con uno que no era cristiano, él no estaba esperando de que él le fuera a decir palabras bonitas. Sin embargo, se atrevió y dijo, esto es lo que quiero. Yo soy así, esta es mi identidad. Y en esta mañana yo quiero desafiar a todos mis hermanos, a los jóvenes. El mundo nos dice, come la comida del rey, bebe la bebida del rey, y te quiere adoctrinar y te quiere cambiar tu identidad. Pero tú tienes que decirle, Señor, dame fuerzas primero del Espíritu, y ahora sí, Señor, yo voy contra la corriente, contra el mundo. Y desafío a cada joven y señorita a adoptar esa posición, así como Daniel. Y en todo esto nos dice la Escritura, Daniel no se contaminó, ni comió la comida del rey, ni bebió el vino del rey durante toda su vida que estuvieron en cautiverio. Fueron 70 años, hermanos. ¿Quieren ustedes, jóvenes, entregarle al Señor su identidad, que el Señor de verdad les ayude a preservar? No importa que este mundo esté contra la corriente, contra nosotros, hermanos, pero mantengámonos fieles y firmes y aprendimos esto de José. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos de una vez. A continuación vamos a mencionar los jóvenes que han cumplido con todos sus requisitos para estar en esta investidura, y bueno, nosotros como directores certificamos que se cumplió todo. Nosotros como directores confirmamos que estos jóvenes han participado en cada una de las actividades que el Club de ENES ha hecho. Cada uno de estos jóvenes ha llenado también los requisitos que se necesitan para cada una de las especialidades que están aquí de manera física en los broches. Y a continuación hacemos la lectura. Chanda Escanjadillo. ¿Puedes ponerte de pie? En la medida que se vaya nombrando, se colocan de pie. ¿Me quiere hablar? Se quedan de pie nomás. Alexander Bravo. Becky Morales. Juliet Morales. Janet Ríos. Joan Guerrero. Laura Marín. Karen Olarte. Y estos son todos los jóvenes que van a participar de la investidura. Por clases, por haber completado algunas clases que son tanto ayuda como mensaje. ¿Ya pueden sentarse? Muy bien, entonces este es el momento donde vamos a empezar. Vamos a comenzar por el compromiso. Vamos a invitar a Chanda. Aquí está Chanda, ella está un poco temerosa. Yo le voy a contar ahorita quién es Chanda.
avec l'amour de Christ, votre aide et dans la joie, je m'engage à progresser dans la découverte de Dieu, des autres, de moi-même et de la nature en m'appuyant sur nos repères. Amén. Bueno, yo les voy a decir, aquí en cortas palabras, Shanda es una de nuestras nuevas integrantes de nuestro club. Y ella desde que llegó, que no hace ya más de 3 meses, mucho más, pero que llegó ha sido un ejemplo y un desafío. Y tengo que reconocerlo y yo tengo que decirlo para todos mis jóvenes que están acá, que ella en ese tiempo se puso y adelantó no solamente el compromiso, sino que hizo también la primera clase de ayuda. Y eso para mí ha sido una bendición y yo quiero, el aplauso adventista es así. Y vamos a decirle a ella muchas gracias y qué bendición, que se sienta en familia. Shanda, ella no es de la iglesia, pero está conociendo y hace preguntas y eso es muy importante. Bueno, entonces vamos. Este es que has luchado durante 3 meses, más de 3 meses. Y te quedas. No, estoy bien. Ok, las personas que completaron satisfactoriamente ayuda: Alexander Bravo, Becky Morales, Juliet Morales, Janet Ríos, Joan Guerrero, y Laura Marín. Y la persona que satisfactoriamente cumplió todos los requisitos de mensajero, Karen Olarte.
Bueno, estas fueron las personas que siguieron toda la clase pedida por el libro que se maneja, pero también se hicieron diferentes especialidades. Entonces, Alexander Bravo realizó las especialidades de excursión, fogones y cocina de campamento. Becky Morales, música y maquetas. Juliet Morales, atletismo, natación 1 y deporte. La siguiente persona fue Janet Ríos con excursión, fogones, cocina de campamento y puericultura. Joan Guerrero con excursión y cocina. Perdón, solo cocina. Pero eres bueno para excursión. Lo puedes lograr. Karen Olarte con cocina, puericultura, gatos y descubriendo la Biblia. Victoria Delgado, excursión, fogones y cocina de campamento. Y Sebastián Vega, excursión. Bueno, y para concluir con este programa vamos a invitar a todos nuestros jóvenes que acaban de completar un requisito de tener una clase, que pasen aquí al frente, y con toda la iglesia les vamos a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a cantar el coro Marchando Voy. Contigo estoy, vas marcando el paso y sé que al cielo marcho. Oigo tu voz y no quedan dudas de cuál es la dirección. El camino angosto y grande el corazón, pero tengo enfrente al mejor director y marchando voy aunque firme estoy.
yo intento dar. A mi derecha tú estás, te saludo hoy, mi guía mayor, mi Cristo. Contigo estoy, vas marcando el paso y sé que al cielo marcho. Oigo tu voz y no quedan dudas de cuál es la dirección. El camino angosto y grande el corazón, pero tengo enfrente al mejor director y marchando voy, aunque firme estoy. Puedo en tu amor descansar, no me rendiré, yo de frente iré contigo. Y si media vuelta yo intento dar, a mi derecha tú estás, te saludo hoy, mi guía mayor, mi Cristo. Junto mis manos y te busco en oración. Quiero honrarte, mi Señor, al alabarte así. Me uno a la fila que te entrega el corazón. Sé que no hay mejor opción que la que encuentro en ti. Y marchando voy, aunque firme estoy. Puedo en tu amor descansar, no me rendiré, yo de frente iré contigo. Y si media vuelta yo intento dar, a mi derecha tú estás, te saludo hoy, mi guía mayor, mi Cristo. Te saludo hoy, mi guía mayor, mi Cristo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor Dios y Padre, gracias por este hermoso programa que hemos tenido. Gracias por el mensaje de tu palabra que nos involucra más a profundizar en los ideales, que podamos identificarnos contigo siempre en el lugar, en las circunstancias, no importa cuáles sean, pero que el mundo conozca que nosotros somos personas diferentes. Te entregamos esta juventud, Señor, en tus manos, para que tú, oh Dios, la moldees y que no sea el mundo el que moldee su carácter, Señor. Y bendice a los padres y bendice a la iglesia en esta tarea de formar, guiar y afianzar los valores a cada uno de nuestros jóvenes y niños. Gracias por tu bendición. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Iker, por favor, si puedes venir, niñas. Avancemos sin temor, guías mayores, investidos con valor, ayudando a los jóvenes que quieren de Jesús el proseguir, anunciando el mensaje a los perdidos, concedido el corazón. En el cielo nos espera una corona con estrellas que Dios nos dará. Esta lucha la inició Lutero, Padre, que el pastor que prosiguió, levantando en alto la gloriosa antorcha que este mundo iluminó. Aunque densa oscuridad nos amenace, caminemos sin temor. En la luz que los pioneros encendieron para guiarnos por la senda corta.